Hay unas islas donde la tierra produce pan por sí misma, sin necesidad de arado, y todo género de frutas. Júpiter separó esas regiones de las restantes del mundo para que sirviesen de asilo a la virtud. Allí no se siente jamás el calor ni el frío, y los animales dañinos o ponzoñosos reptiles son desconocidos en aquel suelo privilegiado. Estas palabras de Horacio, gran poeta romano, se repiten en los textos históricos cuando se habla de las Islas Canarias. Platón las creía restos de la Atlántida, los romanos las llamaban Islas Afortunadas, y el mismo Homero, en el libro cuarto de la Odisea, explica: son los campos elíseos, que están en lo último de la tierra, donde pasan los hombres una vida tranquila y dulce, sin experimentar nieves, inviernos rígidos ni lluvias, sino un perenne aire fresco nacido de las respiraciones de los céfiros que el océano exhala. Nuestro recorrido por las Islas Afortunadas comenzó aquí, en Lanzarote, la isla más cercana al continente africano. Como sus islas hermanas, Lanzarote es de origen volcánico, aunque su paisaje se debe a las erupciones recientes que se sucedieron entre los siglos XVIII y XIX. Entre los años 1730 y 1736, erupciones ininterrumpidas sepultaron la región centro-occidental de la isla. Las vegas ricas de Timanfaya y los miradores y sus poblaciones dispersas desaparecieron engullidas por la lava. Pero los agricultores han vuelto a aprovechar el suelo, dando lugar a un paisaje singular y precioso, conocido como la Jeria. Los depósitos de los materiales más finos arrojados por los volcanes formaron un manto sobre los suelos fértiles. Hoy, los agricultores de Lanzarote excavan grandes conos a través de los depósitos volcánicos y siembran vides que luego protegen de los fuertes vientos con muros en forma de media luna. En la zona de mayor actividad volcánica de la isla, en los municipios de Tinajo y Yaiza, se extiende un mundo abrupto que parece sacado de un lejano planeta. Es el Parque Nacional de Timanfaya, un monumento natural al poder inconmensurable del interior de la Tierra. Un gigantesco mar de lavas solidificadas sirve de base para recorrer el mundo diferente de Timanfaya. Por todas partes se observan las huellas del violento pasado volcánico. Hay bombas volcánicas, hornitos, tubos volcánicos, estructuras geomorfológicas del reino de los volcanes. El reino del gigante dormido que calla en el interior de la Tierra, pero que aquí, uno de los lugares donde más gusta manifestarse, se vigila de cerca para prevenir su terrible despertar. Diferentes sondeos y mediciones permiten a los vulcanólogos lanzaroteños estudiar el comportamiento del interior de la Tierra y, si se diera el caso, predecir posibles erupciones o temblores de tierra. Al ser esto una isla volcánica y una isla volcánica en actividad, entonces hacemos un seguimiento de todos los volcanes de la isla, por si puede producirse cualquier erupción en cualquier momento. Entonces aquí tenemos una serie de sensores, como sismógrafos, gravímetros, péndulos verticales, y luego, aprovechando unos sondeos que se hicieron en el año 1992, pues hemos puesto unos termómetros de alta temperatura para ver esas pequeñas variaciones de esa temperatura. La profundidad del magma proviene del manto y eso está a 70-80 kilómetros de profundidad como mínimo. Pero aquí a 4 kilómetros donde tenemos los 800 grados de temperatura. El magma, la roca fundida está a 1100 grados de temperatura y aquí tenemos 800. Entonces se producen pequeños movimientos de la roca, de la propia deformación de la roca, por interacción del agua también cuando llueve, sobre todo, y eso pues crea pequeños sismos, trémores. En el abrasado paisaje volcánico de Timanfaya, aparentemente estéril, las plantas han colonizado el suelo de forma sorprendente, dadas las condiciones climatológicas extremas a las que se han tenido que adaptar. Los endemismos lanzaroteños, como el tojío, la lengua de vaca
o el salado blanco comparten suelo con cientos de otras especies, pese a que el único factor positivo del clima es la humedad atmosférica de las noches. Toda esta colonización botánica se debe a los más pequeños de sus miembros, los líquenes. Los líquenes son una simbiosis entre un alga y un hongo, y esta unión es la que permite precisamente a los líquenes ser los primeros colonizadores del suelo. La clorofila del alga alimenta al hongo y este disgrega la roca comenzando el proceso de formación del suelo. Aquí en Lanzarote, los líquenes son los vegetales más extendidos y numerosos, con más de 150 especies identificadas. Cuando los líquenes han formado algo de suelo, dan paso a plantas más evolucionadas que encuentran un sustrato al que aferrarse, abriendo paso definitivo a la colonización vegetal que va especializándose en sus adaptaciones. En Timanfaya, además, se pueden encontrar manifestaciones vegetales tan sorprendentes como estas, juncos en el seco mundo de los desechos volcánicos. El Parque Nacional de Timanfaya permite conocer este mundo diferente de muchas formas alternativas, todas ellas emocionantes. Los millares de turistas que llegan aquí cada año se adentran en el mundo de los volcanes para aprender las particularidades de este sistema vivo y cambiante, de forma que no solo se conozca su formación en el pasado, sino sus sorprendentes manifestaciones actuales. En el llamado Islote de Hilario se realizan a diario demostraciones del calor del suelo de Timanfaya, procediéndose a la quema de aulagas por contacto directo de sus ramas con el sustrato caliente. Pese a los siglos transcurridos desde las últimas erupciones, el subsuelo de esta región aún permanece muy caliente. Aquí, a escasos 13 metros de profundidad, se registran temperaturas superiores a 610 grados centígrados. Basta arrojar un poco de agua por un canal de perforación para producir un pequeño geyser artificial que atestigua el calor existente a pocos metros de nuestros pies. Con la ayuda de Transmediterránea, con la que recorreríamos todas las Canarias, dejamos Lanzarote y de camino hacia Gran Canaria hicimos una corta pero intensa visita a Fuerteventura. Fuerteventura es la isla más antigua de todas las Canarias. Grandes malpaíses dan muestra del turbulento y lejano pasado de la isla, que ha derivado en una región repleta de endemismos vegetales de gran valor ecológico y aspecto extraño para el visitante. Aunque lo más singular de la naturaleza de la isla es probablemente un campo de arenas móviles que se consolidan hacia el interior, formando lo que aquí llaman un jable, un terreno de dunas y arenas más o menos estable. Al oeste de allí, alejándonos de la costa africana, se levanta la isla de Gran Canaria, en cuya capital, Las Palmas, desembarcamos poco tiempo después. Las Palmas es la mayor población del archipiélago canario. Debe su origen y su nombre al campamento que levantara el conquistador Juan de Rejón en 1478 en un bosque de palmeras cercano al barranco de Guiniguada. Desde aquellos lejanos días, la ciudad ha crecido de forma imparable, pero en su interior aún se pueden encontrar edificaciones de los intensos años del descubrimiento y colonización. La Catedral de Santa Ana, de fachada neoclásica, es uno de ellos, aunque solo su origen, que data de 1500, es de la época de Rejón.
Hicieron falta 2 siglos y medio para que Santa Ana se diera por finalizada. Cerca de allí se puede visitar la antigua residencia de los gobernadores, donde cuentan que pernoctó Cristóbal Colón durante su estancia en la isla, por lo que se ha convertido en un museo que muestra objetos relacionados con el almirante y con la historia de la ciudad y de América. Pero la historia del hombre en Gran Canaria se remonta mucho antes de la llegada de Juan de Rejón a la isla. De hecho, a su llegada, existía aquí una compleja sociedad aborigen. Dispuestos a conocer algo más de aquellos pobladores de Gran Canaria, dejamos Las Palmas y pusimos rumbo al barranco de Azuaje, donde se puede visitar el llamado cenobio de Valerón. En mitad de la pendiente de un profundo barranco, 298 cuevas excavadas por los aborígenes forman el cenobio. Las cuevas, protegidas por un arco de 30 metros de ancho, han dado lugar a toda suerte de conjeturas. Para unos eran necrópolis, para otros un lugar de iniciación de las arimaguadas, vírgenes consagradas al culto, y hay quien sostiene que se trataba de un lugar de asamblea. Los estudios más fundamentados parece que se inclinan por fin por la teoría de que las cuevas no eran otra cosa que silos donde se guardaba el excedente de grano, graneros asociados a poblados que, situados en lugares altos, resultaban fácilmente defendibles. Los antiguos aborígenes que guardaban su grano en el cenobio desaparecieron hace siglos, pero hoy el visitante puede encontrar a otros simpáticos moradores de los silos, los lagartos canarios, una especie endémica de Gran Canaria. Como si de sus mascotas se tratara, el vigilante del cenobio se ha hecho amigo de los lagartos y los alimenta a diario con frutas y verduras. Los reptiles conocen a su benefactor y aunque son los últimos representantes de una especie amenazada y exclusiva de esta isla, se acercan al vigilante confiados, imponiendo su jerarquía a la hora de recibir el alimento. Yo sabía que estaba por ahí, pero no. Los lagartos tienen una dieta vegetariana principalmente, por lo que se benefician de los plátanos que les trae el inusualmente bondadoso ser humano, y este encuentra un poco de compañía en las largas custodias del cenobio. Los antiguos reyes aborígenes, llamados guanartemes en Gran Canaria, tenían como sagrado a un árbol de aspecto singular, el drago. Algunos, como este de la Orotava en Tenerife, perdido en el huracán de 1867, llegaron a tener más de 6.000 años. En Gran Canaria, en Gáldar, lugar que eligieron los antiguos guanartemes para instalar su corte, otro drago gigantesco se conserva en el ayuntamiento. Fue plantado en 1718 y comparado con aquel de la Orotava es todavía un niño, pero su aspecto y majestuosidad nos hacen entender por qué fue reverenciado por los antiguos aborígenes. Dejando atrás Gáldar, nos adentramos en una región de extensos pinares donde el relieve se escarpa formando el macizo de la Cumbre, lugar de mayor altitud de toda la isla. En esta región se desarrolló uno de los episodios más dramáticos de los últimos días aborígenes. El guanarteme Tenesor Semidán, bautizado en la península como Fernando Guanarteme, regresó a su isla para encontrar su trono suplantado por Bentejuí. Fernando intentó convencer a su pueblo para que abandonaran la lucha contra los invasores, pero los isleños se negaron, replegándose en estas tierras altas de Tejada. Fernando insistió y por fin se llegó a la firma de la paz,
pero el irreductible Bentejuí y su sacerdote, Ofei Khan, se arrojaron desde lo más alto de las cumbres, según dicen desde el Roque Bentayga, despeñándose antes que perder su libertad e independencia. En mitad de estos hermosos pinares y montes escarpados, el parador Cruz de Tejada nos iba a brindar un lugar de descanso y una atalaya perfecta para apreciar la indescriptible belleza de un atardecer en el Roque Nublo. El Roque Nublo, montaña sagrada donde los aborígenes celebraban ceremonias religiosas, son los restos erosionados de una plancha de aglomerado volcánico. Desde la terraza del parador, una impresionante vista se extiende en el horizonte. Es la tempestad petrificada que describiera Unamuno, un mar de rocas volcánicas y un paisaje para cautivar la imaginación del viajero. De nuevo en ruta pusimos rumbo al Hierro, una nueva isla en el extremo occidental de tierra española. El origen geológico se remonta casi 100 millones de años y concluyó con un deslizamiento del fondo oceánico de tal magnitud que levantó una ola de más de 100 metros de altura, cuyos efectos se sintieron en las costas americanas. Como tantas otras veces, nuestros movimientos dentro de la isla iban a tener como centro de operaciones el parador de turismo. En este caso, un edificio de rasgos coloniales, construido en 1981, situado a la orilla de una preciosa playa y escoltado por el llamado Roque Bonanza. Era el lugar indicado para conocer la isla y su pasado. La isla de El Hierro surgió al romperse la corteza del fondo marino por la presión ejercida por el manto. De la fisura surgieron lavas que formaron una pirámide coronada por un volcán de más de 2000 metros de altura. La actividad volcánica incesante hizo crecer la isla hasta que se produjo el formidable desplazamiento que dio lugar a la ola sísmica, en uno de los fenómenos naturales más violentos y devastadores de los que se tenga noticia. En un instante, una gran parte de la isla se precipitó por el talud marino. Más de 300 kilómetros cúbicos de rocas desaparecieron bajo las aguas y se creó el anfiteatro del Valle del Golfo. La isla de El Hierro había adquirido por fin su contorno actual. Aunque no se han registrado erupciones desde hace más de 200 años, El Hierro es de hecho la isla de mayor densidad volcánica del archipiélago canario. Más de 500 conos a cielo abierto y otros 300 sepultados por las últimas coladas de lava forman un mundo diferente que, como sucediera en Lanzarote, ha sido colonizado por extrañas plantas, muchas de ellas endémicas. Hay tabaibales en el Malpaís, laurisilvas y fayales frondosos en las zonas altas y preciosos bosques de coníferas de los que se dice son los más bonitos del archipiélago. Pero quizás los árboles más singulares de El Hierro sean estas sabinas localizadas al oeste de la isla. Siglos de exposición a los violentos vientos que azotan los acantilados donde nacieron han tumbado las sabinas que, pese a las dificultades del medio, han crecido tenazmente agarrándose con fuerza a las pocas posibilidades que les ofreció la vida.
Entre los endemismos de El Hierro no solo hay especies vegetales. La herpetofauna, los reptiles de la isla, es la más variada de Canarias y entre sus distintas especies destaca esta, el lagarto gigante de El Hierro o de Salmor. Con una longitud que supera los 70 centímetros, este precioso reptil es el mayor lagarto canario. Es un animal poderoso que ya mencionara Plinio en sus obras y que causó el asombro de los conquistadores españoles al desembarcar en la isla. El lagarto gigante de El Hierro se creyó extinguido hasta que en los años 70 se encontró una pequeña población. Hoy, en el poblado de Guinea, uno de los asentamientos más antiguos de la isla, se ha creado un centro de recuperación del lagarto gigante y la continuidad de la especie parece asegurada. Cuando los españoles llegaron a estas costas, además de admirar al poderoso lagarto de Salmor, descubrieron sorprendidos que la isla estaba habitada por un pueblo que se autodenominaba Bimbache. Los bimbaches, que al igual que los guanches de Tenerife y las otras poblaciones insulares procedían de distintas oleadas migratorias, habían desarrollado una cultura particular en la isla, como lo atestiguan estos petroglifos conocidos como los letreros de El Luján. Aunque inscripciones similares pueden verse por toda la isla, el significado de los petroglifos aún no ha podido descifrarse y sus mensajes siguen prisioneros en la roca volcánica. Cerca de allí, recuperadas y restauradas para que puedan visitarse, se conservan las casas de un antiguo poblado bimbache. Aprovechando el mundo volcánico en el que se desarrolló su cultura, los bimbaches utilizaron la roca volcánica para sus construcciones y aprovechaban igualmente los túneles y jameos, resultado de los tubos volcánicos donde la superficie de una corriente de lava se solidificó mientras su parte central seguía fluyendo. Las humildes casas de los primitivos aborígenes son hoy el único modo de acercarnos en el recuerdo a una sociedad singular hoy desaparecida. Hace 2000 años, mucho antes de que los españoles colonizaran la isla, un extremo de esta, el Cabo de Orchilla, estaba considerado como el fin del mundo antiguo. Es el punto más occidental de España y fue considerado durante 1700 años como el punto por el que pasaba el meridiano cero, hasta que los ingleses lo desplazaron en 1883 a Greenwich. Para nosotros iba a suponer el punto de partida para conocer la riqueza submarina del archipiélago canario. Los fondos submarinos de Canarias vienen marcados, al igual que las islas, por su origen y constitución volcánicos. Las aguas son más frías de lo que cabría esperar dada su latitud, debido a que la corriente de Canarias forma parte de la gran corriente del Golfo que trae las aguas frías del norte. La combinación del suelo, las corrientes ricas en nutrientes y la intensa luminosidad hacen que la vida se multiplique por todas partes. Bandos de peces, como estos ballestas, cubren el horizonte del buceador a lo largo de todas las inmersiones. Las distintas especies se muestran confiadas ante los buceadores, lo que permite disfrutar de su observación. Salvo en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, que se encuentran en una misma plataforma muy amplia,
En el resto de las islas se puede llegar a profundidades de 3.000 metros, apenas a 30 o 40 kilómetros del litoral. Las especies de mar abierto se acercan fácilmente a la costa y el buceador puede encontrar que no solo en el fondo, sino en aguas abiertas hay especies de gran interés y belleza. Aunque algunas resulten algo inquietantes, como en el caso de estas barracudas que patrullan en cardúmenes buscando comida. En la columna de agua, sobre nuestras cabezas, sombras gráciles acompañaron el descenso. Las mantas son abundantes en aguas canarias y constituyen por sí solas un objetivo que da por buena cualquier inmersión. Pero el mayor interés para nosotros residía en el suelo volcánico. Las rocas de lava solidificada forman infinitas cuevas, grietas y oquedades donde la fauna se esconde y encuentra protección. Son el mejor lugar para encontrar las variadas especies de peces e invertebrados que dan fama a estas aguas. Distintas especies de crustáceos, ascidias, moluscos y cnidarios cohabitan con peces trompeta, chernas y meros que, confiados en sus guaridas, permiten que los buceadores los fotografíen. Una observación detallada de las cavidades rocosas puede descubrirnos interesantes sorpresas. Las distintas especies de morenas de las frías aguas canarias pasan las horas del día en estas cuevas protectoras y salen por la noche a buscar alimento. La mayoría de las especies no son de gran tamaño, pero algunas resultan sorprendentemente pequeñas y hasta cómicas para el buceador. Durante nuestras inmersiones tuvimos ocasión de ver y disfrutar de un gran número de especies, descubriendo que los fondos submarinos canarios son tan variados y atractivos como los paisajes y ecosistemas de sus islas. Hay especies extrañas en aguas abiertas, cañones y cuevas formadas por la lava, desiertos de arena y grietas repletas de vida. Pero quizás el más extraordinario paisaje que los buceadores puedan encontrar aquí es este: un bosque de anguilas jardineras, una selva formada por miles de pequeñas anguilas que esperan pacientes a que la corriente les lleve algún alimento. El mundo submarino canario dejó una fuerte impresión entre los miembros de la ruta alternativa. Sus especies, sus aguas claras y sus fondos, tan diferentes a cuantos habíamos visitado en la península, hicieron que las inmersiones resultaran una experiencia fascinante. Pero aún nos quedaban sorpresas igualmente agradables en el archipiélago e íbamos a empezar a encontrarlas muy pronto en la vecina isla de La Palma. La isla de San Miguel de la Palma es, como el resto de las Canarias, de naturaleza volcánica. Pero hay algo que la diferencia de todas sus hermanas y es su gran cantidad de recursos hídricos. El relieve pronunciado de la isla es en gran parte el responsable. Los vientos alisios del nordeste que traen aire oceánico fresco y húmedo chocan con la cara norte de las montañas por encima de los 600 metros de altitud, formando un mar de nubes que descarga la llamada lluvia horizontal y forma un anillo blanco que cubre las laderas y les da sombra.
El permanente aporte de agua que llega del cielo y los diferentes manantiales naturales que brotan en las sombrías laderas han dado forma a un paisaje espectacular, porque el agua no solo permite la existencia de los frondosos bosques de La Palma, sino que además talla su relieve, erosionándolo en profundas y numerosas gargantas que dan una marcada personalidad a la isla. En el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente existen dos cuencas hidrológicas principales. Una, la de Taburiente, es de aguas cristalinas, y la otra, la de Almendro Amargo, es de aguas amarillentas por los materiales férricos que llevan en suspensión. Ambas son responsables de la belleza natural del parque y acompañan con el relajante murmullo de sus aguas al visitante de estos barrancos volcánicos cubiertos de densos bosques. Los primitivos habitantes de la isla eran los benahorites, cuyo pueblo estaba dividido en 12 reinos. El de Aceró habitaba la caldera de Taburiente y consideraban el roque de Idafe, que despunta entre los pinos canarios, como lugar sagrado donde rendían culto a su dios Aborá. Pero Aborá esperó a manifestarse hasta algunos siglos después y eligió para hacerlo un cono volcánico conocido como Teneguía. El volcán Teneguía entró en erupción en 1971, causando el asombro del mundo entero. Fue la última erupción registrada en el archipiélago canario y las cámaras pudieron recoger el impresionante espectáculo del fuego interno de la Tierra. Hoy, Teneguía ha vuelto a su largo sueño de siglos y solo el cráter achatado ha quedado como testigo de su erupción. Nuestra siguiente parada, dejando atrás las tierras de La Palma, era la cercana isla de Tenerife. Tenerife es la mayor de las Islas Canarias y la más emblemática de todas por ser la que cuenta con el más alto de los montes de nuestro territorio, el Teide. Cuando se asciende por frondosos bosques de pinos y brezos arbóreos hasta el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, se entra en un mundo completamente diferente. Con sus 3.717 metros de altura, el Teide marca el techo de España. Es un volcán gigantesco, surgido hace aproximadamente 500.000 años, y a su alrededor el visitante encuentra un extraño paisaje lunar, donde grandes malpaíses, coladas de lava rojas y negras, masas de obsidiana y tierras amarillas formadas por lapilis y cenizas volcánicas, se combinan en un auténtico muestrario geológico. La caldera tiene 16 kilómetros de diámetro y un perímetro de 45. Por encima, elevándose 1.700 metros más sobre el viejo cráter de las Cañadas, el cono volcánico del Teide es un ejemplo de volcán vivo en estado latente. En su falda occidental se pueden ver las lavas que surgieron durante 3 meses por varias bocas conocidas como las narices del Teide en la última erupción histórica en el año 1798. Para conocer el mundo del Teide y el terreno que abarca el Parque Nacional, tomamos como base una vez más el sobrio parador de turismo, conocido como el Parador de las Cañadas, situado en lugar privilegiado para quien quiera recorrer esta región. El parador está situado a 2.140 metros de altitud, en mitad de los agrestes paisajes del interior de la caldera, por lo que ya desde su inmediato exterior se puede empezar a conocer y disfrutar su naturaleza. Porque en el parque, no solo el Teide ofrece interés al visitante. Al amparo del colosal cono volcánico, crece un fascinante mundo vegetal adaptado a las bajas temperaturas y a la permanente sequía que reina en estas alturas.
Hay 139 especies de plantas superiores catalogadas en el área protegida, de las que 67 son autóctonas y 50 de ellas endémicas de la isla. Cuando florecen, las plantas del Teide cubren el suelo volcánico de vivos colores. Es entonces cuando el parque viste sus mejores paisajes. Endemismos, como los alelíes o las violetas del Teide, eclipsan entonces a otras importantes especies como el vejeque, la hierba pajonera o la hierba de la cumbre, de flores diminutas y discretas. Otras, sin embargo, como el precioso picante o tajinaste azul, tiene pocos rivales en lo que a belleza se refiere. Entre los endemismos más representativos y hermosos se encuentra la margarita del Teide, que surge entre rocas desgajadas pintando las oscuras lavas con su luminoso color blanco. Pero sin duda, la reina de las flores del parque y de la totalidad de la isla es esta. Grandes rosetas de hojas sedosas dan pie a una inflorescencia sin igual que se levanta hasta los 2 metros de altura. Son los tajinastes gigantes, cuyas flores rojas atraen la atención de los visitantes desde largas distancias. En realidad, la planta no busca con sus llamativas flores la atención de los turistas, sino de estos pequeños insectos que consiguen polinizar a los tajinastes gigantes a cambio de un poco de polen. La floración dura poco y la atención de los insectos debe atraerse de inmediato. El resultado son las impresionantes floraciones de los tajinastes gigantes que pocas semanas después de abrir sus flores quedan convertidos en secos esqueletos pelados. En contraste con el feraz mundo de sus faldas, el cono volcánico del Teide es un mundo estéril y desierto. El clima somete a las piedras a extremos drásticos. La cumbre y las partes altas del cono permanecen nevados durante el invierno, por lo que los romanos bautizaron a la isla como Nivaria. El cono volcánico del Teide está formado por varios volcanes que se han ido superponiendo. Desde la erupción de 1798, el Teide no ha dado muestras de querer despertar, pero en el interior, numerosas sulfataras que expulsan gases a 86 grados centígrados advierten que el coloso sigue vivo. Para controlar su estado de reposo y comprender algo más del extraordinario mundo de los volcanes, el cráter es estudiado y sondeado de forma constante por distintos equipos de científicos que velan el sueño del gigante dormido. Tal vez así podamos estar preparados cuando repentinamente decida despertar. Tira la sal que de hielo ahí. Okay. Desde la cima del Teide, en un día claro, es posible ver con nitidez las poblaciones de la costa cercana y más allá una isla singular donde íbamos a concluir nuestro viaje por el archipiélago canario. Es la isla de La Gomera, el último destino de nuestro largo recorrido por España, siguiendo la ruta alternativa. Una rápida travesía en barco une Tenerife y La Gomera. La llegada a la isla se realiza en el puerto de San Sebastián, lugar histórico en el que anclaron antes de emprender sus gestas Núñez de Balboa, Pizarro, Hernán Cortés y Cristóbal Colón,
del que la isla está cuajada de recuerdos. Cristóbal Colón paró en La Gomera en su primer viaje hacia las Indias para reparar el timón de la Pinta en el verano de 1492. De aquella época aún se conservan testimonios y recuerdos, entre los que destaca la iglesia de San Sebastián, lugar que visitara el genovés repetidas veces durante su estancia en la isla. En el interior, de austera belleza, se pueden revivir los pasos del almirante hasta el altar donde rezó y encomendó a la Virgen la protección de su gesta. Un viaje que cambiaría la historia del mundo. Saliendo de San Sebastián, nos internamos en la isla buscando el legado de los antiguos gomeros, los aborígenes que colonizaron las tierras de La Gomera. Grandes montañas cortadas a pico rodean como una fortaleza inexpugnable las llanuras costeras. Los gomeros aprovecharon la fertilidad de sus valles, que recibían agua de las altas cumbres, y aterrazaron las laderas para incrementar el área de cultivo, iniciando una técnica que sigue vigente hoy en día. Para que el agua de las cumbres llegara hasta las terrazas, los aborígenes realizaron además una compleja red de canales, con lo que el paisaje de los valles y sus laderas quedó transformado desde entonces en una de las huertas más bellas y feraces de nuestra geografía. Pero no acabó ahí la capacidad creativa y adaptativa de los gomeros. Los frecuentes barrancos de la isla resultaban a veces infranqueables, y para comunicarse sin tener que salvarlos a pie, idearon un método de comunicación que apenas sigue hoy vigente en la isla: el silbo. Los gomeros sabían que toda la fertilidad de sus huertas dependía de las selvas de la parte alta de las montañas que atraían y conservaban el agua. Gracias a ello, en La Gomera se ha salvado una selva única, hoy protegida en el Parque Nacional de Garajonay. Los vientos alisios traen nubes y nieblas que son captadas por la selva, duplicando la cantidad de agua caída por la lluvia. La Gomera es la única isla del archipiélago que no sufrió erupciones volcánicas en el Cuaternario ni en tiempos históricos, y sus singulares condiciones climáticas han permitido conservar una selva prehistórica idéntica a la que en el Plioceno, hace 5 millones de años, cubría las cuencas de lo que hoy es el mar Mediterráneo, desde las islas atlánticas hasta Asia Menor. Esta es la laurisilva, un tesoro ecológico, una formación botánica relicta del Terciario que ha desaparecido prácticamente de todo el mundo. Los árboles están cubiertos por musgos y líquenes, hiedras y hongos, y sobre el suelo, rico en humus, crecen gran variedad de helechos. Mucho antes de que el hombre apareciera sobre la tierra, esta selva ya era así. Hay infinidad de endemismos vegetales, pero paradójicamente solo pequeños animales, como esta rana de San Antón, viven en la lujuriosa selva prehistórica de Garajonay.
La selva de Garajonay iba a poner punto final a nuestra ruta alternativa. Después de un año viajando por España, terminábamos en las mismas playas donde hace 5 siglos el almirante Cristóbal Colón zarpó hacia lo desconocido y descubrió un nuevo mundo. Alentados por el espíritu viajero que hemos querido contagiar en los 13 capítulos de esta serie, recordamos los versos de Dámaso Alonso, convencidos de que viajando se ensancha y engrandece el espíritu del hombre. Mientras el mundo aliente, mientras la esfera gire, mientras la onda cordial alimente un ensueño, mientras haya una viva poesía, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España.